tardes. Su nombre es Karen. Karen. Ok. Karen, unas dos preguntas. La primera es, ¿crees que el descubrimiento de América fue un factor decisivo y clave para que España ingresara en un siglo de oro o en una época putante? Sí, porque cuando que Cristóbal Colón descubrió América, ajá, y él descubrió mediante los ríos, navegando. Él decía que era plano y después era redondo. Bueno, en ese le quedamos, ¿no es cierto?, la historia. Ya, entiendo. Y la otra pregunta es, ¿crees que el descubrimiento de América fue un hecho planeado conscientemente o un hecho al azar? A mí me parece que es un hecho al azar, ¿Por qué? porque no se sabe si Cristóbal Colón nomás dijo, he descubierto América en la Santa, la Pinta, la Niña, esas las tres, ajá, Sí. y era que era redondo. Primero dijo que era redondo y así fue, ¿no? Pero no sabemos la verdad. Ajá. Ya, listo, muchas gracias. Ya. Bueno, respecto a la primera entrevistada, ella menciona ambas preguntas que sí, sin embargo, sus argumentaciones carecen de precisión y de confusiones. Por ejemplo, en la primera menciona que sí, sin embargo, carece totalmente su argumentación de precisión, ya que en ningún momento su argumentación respalda su afirmación. Y en la segunda pregunta, más parece que la primera argumentación calza mucho mejor en esta, ya que también afirma que sí y que Cristóbal Colón dijo primero que era plano, luego que era redondo. Bueno, quizás sí hubo una confusión de ideas. ¿Demuestra conocimiento sobre el tema? Sí, un pequeño conocimiento del tema, o quizás una idea simple. Ahora, respecto a sus ideas confusas, menciona que Cristóbal Colón navegó por ríos. Cristóbal Colón jamás navegó por ríos para encontrar el continente americano, siempre viajó hacia el Atlántico, y eso me apoyo del texto de Florencio Beñac. Las dificultades del primer viaje cambiaron notablemente en los siguientes. La Armada del Segundo partió de Sevilla a Cádiz en el otoño de 1493. Jamás había visto semejante convoy saliendo hacia el océano. Tercero, dice que Cristóbal Colón dijo que había descubierto América. Ciertamente esto es totalmente falso. Cristóbal Colón murió en la idea de que había conseguido una nueva ruta hacia las Indias, hacia el continente asiático, y realmente nunca supo calibrar la magnitud de su descubrimiento. Y esto también se puede corroborar cuando en el texto de Florencio Beñac nos dicen que fue Florentino Américo Vespucio, al servicio de los Médicis, quien informó a la cristiandad del nuevo continente descubierto, logrando legarle su nombre. Buenas tardes, ¿su nombre es? Mari Miranda. Ok, Miranda. Tengo unas dos preguntas. ¿Usted considera que el descubrimiento de América fue un factor decisivo por el cual España ingresó en su siglo de oro? Sí. ¿Por qué? Sí, así lo considero yo. No tengo otra respuesta, pero sí. Sí, ya, ok. Y una segunda pregunta. ¿Usted cree que el descubrimiento de América por Cristóbal Colón fue una planeación consciente o fue una planeación o simplemente fue un hecho al azar? Una planeación consciente. Sí. Para mí yo se considero así o no sé. Sí, ¿usted qué cree quizás? ¿Por qué? ¿Por qué no fue una planeación quizás? Quizás tiene algún día. No sé. Ya, listo, muchas gracias. Ahora, respecto a la segunda entrevistada solo responde con sí a ambas preguntas, sin embargo, carece totalmente de alguna argumentación. Me parece que sí tiene alguna idea, pero por falta de seguridad, por miedo, por confusiones, no sabe totalmente argumentar. Por lo tanto, tampoco tiene cómo identificarle errores o confusiones porque no da de dónde extraer siquiera. Hola, ¿qué tal? ¿Tu nombre es? David. Ok, David. Dos preguntas te tengo. La primera es, ¿crees que el descubrimiento de América fue un factor decisivo, clave para que España ingresara en su siglo de oro? Sí, yo creo que fue un factor decisivo porque cuando España ingresó de acá de Perú sacó mucho oro y sí, yo creo que sí fue un factor decisivo. Está bien. Y la segunda pregunta es, ¿crees que el descubrimiento de América fue un hecho planeado o fue un hecho al azar? Yo creo que sí fue planeado, o sea, lo que recuerdo sí fue planeado, pero también en ese momento, por lo que estaba leyendo, descubrí que fue algo al azar también, o sea, fue planeado y al azar también a la vez. Listo, ok, muchas gracias. Respecto al tercer entrevistado, él menciona dos ideas. Primeramente, que sí fue un factor clave el descubrimiento de España, ya que cuando España ingresó,
se llevaron muchos materiales preciosos como el oro y la plata. Y la segunda idea respecto a la segunda pregunta es que sí fue un hecho planeado, pero también al azar. Ahora, tiene un conocimiento sobre el tema, se nota que sí tiene un conocimiento sobre el tema, sin embargo, carece de un profundo conocimiento, es un conocimiento superficial, aunque sus ideas sí son correctas. Pero bueno, primero, a la primera pregunta, sí es correcto que el descubrimiento de América sí fue un hecho decisivo. Sin embargo, este no fue el único. Si bien sí fue algo importante porque permitía financiar la guerra, permitía que el monarca que estuviera ahí y que haya un aparente desarrollo económico, ciertamente no fue el único, porque también hubieron factores como la expansión territorial en Europa, los reyes católicos habían conquistado el reino de Granada. Los reyes católicos también mantenían una gran unidad que hicieron también a España grande.